El Ministerio de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para que oiga el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos el mensaje. Al alcance de todos. Este es el título de la disertación en el día de hoy. Voy a tomar la lectura de la palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Juan. El capítulo 14, los versículos 15 al 26. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 26, y dice así la gloriosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dios nos bendiga por esta palabra. La Biblia, la palabra de Dios, contiene más de 8,000 promesas disponibles para los hijos de Dios. ¿No le parece esto increíble? De los más de 31,000 versículos que tiene la Biblia, más de 8,000 son promesas. El resto son mandamientos, consejos o de pronto advertencias. Encontramos en la Escritura. Pero entre todas las promesas que encontramos en la palabra, existe una que podemos decir es la promesa por excelencia. Es la promesa del Padre Celestial de enviar su Espíritu al corazón de sus hijos. Gloriosa promesa, la promesa por excelencia. Se trata de que Dios mismo viva dentro de nosotros. Como dijo el Señor Jesucristo, estará con vosotros y estará en vosotros. Qué gloriosa bendición, qué gloriosa promesa. Yo le pregunto a usted, mi estimado hermano, mi estimado amigo, ¿usted tiene esta convicción en su corazón? La convicción de que desde el día que usted recibió a Cristo, el Espíritu del Dios eterno vive en usted y usted es templo del Espíritu de Dios. Esta es la verdadera diferencia entre un auténtico cristiano y un cristiano tradicional, un cristiano de nombre. La diferencia consiste no en que mi religión se llama catolicismo y la religión de mi prójimo se llama evangelismo o evangélico. No, no se trata del nombre de una religión, llámese como se llame. Se trata es de tener en nosotros la habitación del mismo Dios, su Espíritu viviendo en nosotros.
Alabado sea Dios. Yo espero que usted, si está escuchando esta disertación, usted pueda tener esta certeza, esta convicción de que Dios está en usted. La promesa de ser bautizados con el Espíritu Santo le pertenece al creyente por derecho. Es una promesa poderosa, una promesa que no solo asegura la permanencia y la presencia del Espíritu de Dios, sino de todo su poder, de todo el poder de Dios, una experiencia pentecostal. Por tanto, todo creyente debe buscar esta bendición ardientemente. Pero para que esto se dé, se necesitan dar pasos firmes, pasos decididos. Dios nunca va a bendecir a la persona fluctuante, a la persona indecisa. Dios bendice a aquellos que son firmes, a aquellos que son decididos. Hay 5 pasos que yo quiero que observemos para recibir esta promesa maravillosa, la promesa de tener en nosotros la presencia permanente del Espíritu Santo y todo su poder. El primer paso que hay que dar es necesario, al igual que los demás. Se necesita fe en la palabra de Dios. Fe en la palabra de Dios. La promesa no es para el incrédulo, porque sencillamente el incrédulo no tiene fe. No tiene fe. Por eso el mundo incrédulo no puede recibirle, porque no le conoce. Y como no conoce quién es el Espíritu Santo, ¿cómo va a poder darle recepción al Espíritu de Dios? Hay personas que piensan que esto es imposible. Que Dios viva con nosotros o en nosotros, esto es imposible. Esto solo es para unos cuantos escogidos. Algunos hombres virtuosos, sobresalientes en la humanidad, pero no es así. La Biblia promete que esta promesa está al alcance de todos. La única razón por la cual esta promesa no cobraría cumplimiento en su vida es porque usted no crea. Si usted no tiene fe, si usted es un incrédulo en la palabra de Dios, entonces para usted es verdad, no es esta promesa. La falta de fe se refleja generalmente en desobediencia. En desobediencia. Una persona desobediente, realmente el trasfondo que hay de esta conducta es incredulidad. Así que la desobediencia es fruto de la desobediencia. Una persona desobediente es incrédula, definitivamente. Y si usted no obedece la palabra de Dios, es difícil entonces que Dios pueda glorificarse en su vida con esta semejante promesa. El incrédulo generalmente es negligente en las cosas espirituales. No le interesan las cosas espirituales. Tiene una perspectiva de la vida totalmente diferente, totalmente opuesta a los que son creyentes, a los que son cristianos. El impío ama más lo terrenal, lo mundano, que lo espiritual, lo celestial. Por eso es negligente con las cosas espirituales. Su escala de valores es totalmente opuesta a los creyentes. Mientras que el creyente se niega al mundo y busca el reino de Dios y su justicia primeramente, el impío ama primero lo terrenal, ama lo mundano y no da espacio en su vida para el reino de Dios, para la justicia del reino, para las cosas espirituales. La falta de fe se reviste también de temor. Temor al futuro, temor a un juicio, temor a la muerte, temor a la eternidad. En una serie de temores, de fobias. Inclusive a veces esta persona teme al mundo espiritual, especialmente al mundo espiritual de maldad. Me enteré yo que en un barrio de esta ciudad de Cartagena, una comunidad de un barrio de aquí de Cartagena, parece que la muerte visitó
la muerte visitó en esa misma cuadra a 3 familias. 3 familias. La muerte visitó, tocó la puerta de ellos. En menos de un mes, 3 personas murieron en esa calle. Fue tanto el temor de esa gente, fue tanta la fobia a la muerte, que pensaron que estaban malditos o embrujados y buscaron a un sacerdote católico romano para que con una cantidad de botellas de agua bendita exorcizara esa calle, echara fuera la muerte por el temor que había en el corazón de aquellas personas. Es increíble. Mire, mi estimado hermano, cuando usted tiene al Espíritu Santo en su corazón, cuando usted es templo de Dios, usted le pierde el temor a la muerte porque sabe que la muerte no es pérdida. Para el que cree en Dios, la muerte es ganancia. Alabado sea Dios. Y guarda temor, sí, pero un temor reverente hacia Dios. Aquel que puede destruir el cuerpo y destruir el alma en el infierno. A ese sí hay que temerle, hay que reverenciarle. Es increíble. Ahora, este vecindario del cual estoy hablando no era neófito de la palabra de Dios. Muy cercano a esta calle había una congregación de cristianos y estos cristianos habían dado testimonio del Señor a toda esta calle de esta comunidad, pero no buscaron de Dios. Fíjense, no se acercaron a Dios, el dueño de la vida, el Señor de la muerte, el Señor de los vivos y de los muertos. No, buscaron fue a un sacerdote para que les bendijera la calle y les echara afuera, les exorcizara ese espíritu de muerte. ¿Qué tal? Mi hermano, se necesita fe en la palabra de Dios para poder nosotros ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. Aún la muerte, dice la Biblia, será vencida un día. Un día será vencida la muerte. El postrer enemigo que será vencido es la muerte. Y nosotros viviremos eternamente y para siempre. Porque es que ya hubo uno que la venció. Ese es nuestro Señor. Jesucristo venció la muerte con poder para darnos una esperanza de vida eterna. Bendito sea su nombre. Segundo paso que hay que dar. Para recibir esta promesa maravillosa se necesita experimentar la salvación. Escúcheme. La salvación es equivalente a decir nacer espiritualmente de nuevo para Dios. Ser regenerados espiritualmente. No se trata solo del lavado de la mente o dejar de hacer algunas cosas que son desagradables a Dios para decir que soy un hijo de Dios, he nacido de nuevo. Se trata de una resurrección espiritual. Se trata de una transacción en la cual tú pasas de un reino a otro, el reino de las tinieblas al reino de la luz. Se trata de un cambio de dueño. Ahora mi dueño se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual dio su vida en rescate por mí. Ahora le pertenece mi vida a Jesucristo. De eso se trata la salvación. La salvación no es solamente experimentar vida eterna. Vida eterna la tienen aún hasta los impíos. Pero según el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 3, la salvación es un estado. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La salvación entonces no se trata de prolongación de días. La salvación se trata de experimentar, de conocer íntima y personalmente a Dios, tener una experiencia sobrenatural, espiritual, gloriosa, poderosa con Dios. Nacer como hijos de la fe. Esta promesa no es para el mundo que no conoce a Dios entonces. ¿Por qué? Porque el mundo no ha sido salvo. El mundo rechaza. Cuando yo hablo del mundo me refiero al género humano que rechaza el plan de salvación de Dios, que rechaza a Jesucristo, que rechaza las buenas nuevas de salvación, que rechaza el Evangelio. La promesa es para los que han conocido la salvación en Cristo, aquellos que son hijos de Dios por la fe en Cristo. Ninguno que no sea salvo puede llamar a Jesucristo Señor, y nadie
puede llamar a Jesucristo Señor si no es por la influencia, por la inspiración, por la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Dicho en otras palabras, usted no tiene a ningún Padre en los cielos si aquí en esta tierra usted no ha hecho la decisión de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera carta, el capítulo 12, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Dos cosas interesantes dice el apóstol aquí. El apóstol dice que nadie puede maldecir a Jesús si lo conoce. Nadie que hable inspirado del Espíritu Santo puede maldecir, llamar maldito a Jesús. Y segundo, nadie puede llamar a Jesús el Señor, el Kyrios. Nadie puede llamar a Jesús Adonai. Nadie puede llamar a Jesús Yahvé o Jehová si no es por la inspiración del Espíritu Santo. ¿Usted conoce a Jesucristo como el Señor, como el Kyrios, como el Dios eterno, como Yahvé Adonai o Jehová Adonai? Si usted no sabe qué significa esto al hablar de Jesucristo, usted no lo conoce. Y usted, aunque tenga una religión que hable de Cristo, usted le falta lo más importante. Usted le falta al Cristo de la religión. Usted no ha conocido la salvación en Cristo. La salvación es un estado de conocimiento. Conocer a Cristo espiritualmente. Ser engendrados por el poder del Espíritu Santo de Dios y la palabra. Y ser nacido en la familia de Dios. Entonces es definitivo. Se necesita la salvación para poder recibir la promesa de ser bautizados, de ser habitación del Espíritu Santo con todo su poder. Tercero, se necesita experimentar la necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando una empresa comercial quiere que un producto de su manufactura sea comprado, ellos comienzan a crear una especie de campaña publicitaria para que a través de los medios masivos de comunicación se vaya creando la expectativa de un nuevo producto y la necesidad de adquirirlo. Los especialistas en publicidad saben que creando la necesidad existe la posibilidad de que al poner el producto en el mercado, el producto sea consumido. Y se invierten grandes sumas de dinero para estas campañas publicitarias. El propósito de fondo es crear una necesidad en el consumidor. Ahora bien, cuando tú naces de nuevo espiritualmente, cuando eres salvo, hay una necesidad que en ti tiene que ser satisfecha. Esa necesidad es la de ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero muchos se consideran autosuficientes. Es decir, no consideran necesaria la influencia, la dirección, la iluminación, la capacitación sobrenatural del Espíritu. Son autosuficientes. Y esto se constituye en un obstáculo para recibir la promesa pentecostal. La promesa de ser bautizados con el Espíritu Santo. Ellos dicen, no necesito esto. La verdad es que yo puedo ser cristiano sin tener esta promesa en mi vida. No necesito ser bautizado con el Espíritu Santo. Basta con ser salvo y listo. Y en cierto modo, para ser salvo solo se necesita nacer de nuevo. Para entrar al cielo solo se necesita haber nacido de nuevo espiritualmente. Pero escúcheme. El Espíritu Santo nos capacita a nosotros para sostener nuestro testimonio en victoria espiritual. El Espíritu Santo nos capacita para ejercer un ministerio. El Espíritu Santo pone en nosotros herramientas sobrenaturales, dones espirituales, para que los ministerios, para que el servicio a Dios sea eficiente, sea eficaz. Hay una diferencia entre aquel que es bautizado con el Espíritu Santo y aquel que no lo es. Una persona que es salva, una persona que ha nacido de nuevo, pero no tiene esta promesa y ejerce un ministerio, generalmente lo hace como
un ejercicio intelectual. Lo hace sencillamente como una experiencia de tipo cognitiva, donde solamente el intelecto y la capacidad humana es la que sobresale. Pero cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo y tiene a disposición los dones del Espíritu, su ministerio es completamente diferente. Hay una unción de Dios que lo capacita para hacer cosas sobrenaturales, más allá de su capacidad intelectual, física aún, o psíquica o mental. El Espíritu Santo le capacita sobrenaturalmente. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo produce el carácter de Cristo en nosotros. Para poder ser creyentes llenos de amor, creyentes llenos de gozo, creyentes llenos de paz, de bondad, de benignidad, de fe, de fidelidad, de mansedumbre, de templanza, necesitamos la intervención directa del Espíritu Santo en nuestro carácter. Pero si tú eres autosuficiente, si crees que no necesitas de esto, pues muy bien, viva su vida de esta manera, pero su vida será una vida mediocre espiritualmente. Un falso concepto de santidad también es otro obstáculo. Algunos creen que el bautismo con el Espíritu Santo los hace más santos. Otros dicen, como yo no soy tan santo, yo no tengo derecho a esta promesa. Ambos conceptos, el creer que te hace más santo, el bautismo con el Espíritu Santo, o el creer que no eres digno porque no tienes un nivel de santidad adecuado, ambos son conceptos equivocados de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Esto es un don de Dios, un regalo de Dios. Esto no es que lo merezcamos. Dios por su gracia nos concede esta bendición. La necesidad se genera, escúchame, cuando nosotros oímos atentamente la palabra de Dios. Pero no es sencillamente oírla con el sentido natural del oído. No. Es aplicar nuestro sentido de percepción a la palabra. Abrir nuestro sentido espiritual del oído. Que la palabra penetre. Es tan importante oír la palabra de Dios de esta manera, que es el credo, la confesión de fe del judaísmo. Comienza con esta expresión: oye Israel. Es el Shema. El verbo oír es el verbo Shema en hebreo. Es importante que usted oiga. Es que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Esta necesidad de ser bautizados con el Espíritu Santo, de poder manifestar el poder, la presencia, la santidad de Dios en nuestra vida, se genera cuando escuchamos la palabra de Dios. Pero cuando la oímos con fe, como dice el apóstol Pablo, la fe viene por el oír la palabra, el rema de Dios, el rema, no discurso, no el logos, no el sermón, no, el querigma, la proclamación de Dios, el rema de Dios en nuestros labios, el dabar del Eterno en boca de un portavoz de Dios. Cuando se da eso, entonces en nosotros se genera la necesidad. Número 4. Se necesita también persistencia en la oración. Esta promesa se busca es orando con persistencia. Dice el Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas 11, el versículo 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Mi amado, esta promesa la efectúa el Señor Jesucristo en nuestras vidas, pero hay que pedirle a Dios, el Padre, hay que pedirla. Ser bautizados con el Espíritu Santo. Y cuando nosotros la pedimos con persistencia, no es solamente un día, 2 días, ni una semana, ni un mes, ni 2 meses. No, hay que perseverar, hay que persistir, hay que volvernos cansones con el Señor hasta que Él, por su gracia y su misericordia, y porque es un Padre justo, Él cumplirá esta promesa tarde o temprano
en nuestras vidas. Pero se debe ser perseverante en ello. Hay que ser perseverantes. A los discípulos se les dijo que no se fueran de Jerusalén. Cuando uno se da cuenta de este mandamiento dado por el Señor a sus discípulos, al regresar a la gloria, nos damos cuenta que este mandamiento se lo dio el Señor a más de 500 hermanos a la vez. Más de 500. Pero cuando la promesa se dio, cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, la festividad nacional de Pentecostés entre el pueblo judío, que se celebra en el día de mañana. En el día de mañana se celebra esta fiesta nacional de Pentecostés, la fiesta de las semanas, o la fiesta también de los primeros frutos, 50 días después de la fiesta de la Pascua. Ese día resulta que nada más habían 120 reunidos. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, que todos estos perseveraban. Ahí está la diferencia, ahí está el énfasis de lo que quiero decir. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esa perseverancia, ese obedecer la palabra, ese ser persistentes y quedarse allí de acuerdo al mandamiento del Señor, fue lo que hizo que Dios enviara esta promesa a sus vidas. En capítulo 2 vemos inmediatamente que cuando llegó el día de Pentecostés, ellos estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Se cumplió la promesa, de acuerdo a lo que el Señor había dicho. ¿Por qué? Porque esta gente fue persistente, pero más de 300 hermanos no lo fueron. La pregunta es si usted es persistente. Usted está buscando esta promesa. ¿Hace cuánto tiempo? Bien, pues déjeme decirle, no importa el tiempo que tú demores clamando al Señor, pidiéndole al Señor que te bautice con su Espíritu. Usted debe ser perseverante. Y cuando el Señor en su tiempo así lo determine, esta promesa se cumplirá en tu vida, pero tu vida cambiará. Tu vida será diferente. Tu experiencia como cristiano será renovada. Tu vida espiritual será transformada. El poder de Dios, la presencia de Dios, la santidad de Dios, la virtud de Dios vendrá sobre tu vida. Tú serás diferente. Serás un hijo de Dios, sí, pero ahora con la capacidad de hacer cosas sobrenaturales en su nombre. Y número 5, se necesita tener sana doctrina. Sana doctrina. Es una promesa al alcance de todos, pero hay que tener sana doctrina. La sana doctrina nos enseña que la promesa no es un premio a nuestras buenas obras. Algunos creen que esta promesa es para aquellos que hacen buenas obras. Pues no es así. Las buenas obras no te dan ningún mérito para recibir esta promesa. La sana doctrina nos enseña que la promesa no se recibe por imitación o repetición. Algunos andan buscando esta experiencia y creen que es imitando a aquel hermano que ya tiene experiencia, aquel hermano que ya en él fluyen los dones del Espíritu, fluyen las lenguas angelicales o lenguas celestiales, fluyen las lenguas del Espíritu. Entonces creen que es imitando o repitiendo tal o cual palabra. Y no es así. Esas expresiones repetitivas, esas expresiones por imitación, no son inspiración del Espíritu Santo. La sana doctrina nos enseña que la promesa no se recibe por imitación o por repetición, no. Es una unción de Dios, es una inspiración de Dios. La sana doctrina enseña que la promesa no se recibe proporcional al tiempo que tenga yo de ser salvo. Algunos creen que esta promesa es para gente que ya tiene muchos años de ser salvo, muchos años de haber conocido a Cristo. Entonces dicen ellos, como yo no tengo tanto tiempo como tal o cual hermano o hermana, entonces para mí no es la promesa. Tengo que esperar 5, 10 años.
Pues bien, la promesa no se recibe proporcional al tiempo que tengas de ser salvo. No, tú puedes recibir la promesa inclusive inmediatamente después de haber experimentado la salvación. Inmediatamente después de haber experimentado ser salvo, tú puedes recibir la promesa. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y de hecho esta es la experiencia de muchos que me están escuchando en este día. Fueron salvos, confesaron al Señor y casi que de inmediato recibieron esta bendita y gloriosa promesa. La sana doctrina nos enseña que Jesucristo es quien bautiza con Espíritu Santo y fuego celestial. Escúcheme, no es el Espíritu Santo el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Tampoco es el Padre Celestial el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Es el Señor Jesucristo. Entonces hay que corregir la oración. Hay que corregir la petición que tenemos delante del Señor. Porque quien ejecuta esta promesa, quien la hace eficaz, es el Señor Jesucristo. No es ni Dios el Padre ni Dios el Espíritu Santo. Entonces hay que corregir esto. Hay que enseñar que es Jesucristo el bautizador. La sana doctrina nos enseña que la promesa puede recibirse por la imposición de manos de siervos llenos del Espíritu de Dios. Hombres o mujeres llenas del Espíritu de Dios, por la imposición de manos pueden hacer esta transferencia. Pueden hacerlo porque la Biblia lo registra así. Los apóstoles imponían las manos y aquellos que recibían la administración apostólica eran bautizados con el Espíritu Santo, con la señal física inicial de hablar en otras lenguas. Ahora, no tiene que ser apóstol, pero sí es imprescindible que sea un varón o una varona llena del Espíritu de Dios. Es que de lo que está lleno tu corazón, de lo que está llena tu alma, de lo que está lleno el hombre interior, de eso da, de eso ministra. Bendito sea el Señor. ¿De qué estás lleno tú, mi estimado hermano? Ahora, aquí hay un cuidado especial que se debe tener cuando nosotros imponemos manos o nos dejamos imponer manos. Uno no puede dejarse imponer las manos de cualquier persona, y menos si usted no la conoce. Ni tampoco estar imponiendo manos sobre cualquier persona. No se puede hacer esto. Es muy peligroso. La imposición de manos se daba para ordenar al ministerio a los que eran siervos de Dios y para transmitir no solo una dignidad ministerial, sino también un don espiritual. En este caso, el bautismo con el Espíritu Santo. Pero también puede darse el caso de que alguien esté lleno de un espíritu de error, de un mal espíritu, puede estar endemoniado, y al ponerte las manos encima, al usted dejarse ministrar, usted puede quedar contaminado. Usted puede quedar espiritualmente inmundo. Usted puede recibir un prejuicio muy grande espiritualmente hablando. Por eso, tenga cuidado al imponer las manos o al dejarse usted imponer las manos. La sana doctrina nos enseña que es voluntad de Dios bautizarnos con su Espíritu y llenarnos de Él. Es la voluntad de Dios que nosotros seamos creyentes, que experimentemos esta promesa. No es de unos cuantos, no es de unos cuantos elegidos o escogidos o ungidos, no. La promesa está al alcance de todos. La sana doctrina nos enseña que la promesa se manifiesta por inspiración de Dios. Por inspiración de Dios. Las lenguas que se manifiestan, ya sean estas lenguas angelicales o lenguas humanas, lenguas espirituales, vienen por la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu sopla, así como sopló aquellos hombres que fueron inspirados y posteriormente nos dieron a conocer por escrito la revelación de Dios. Pues bien, no es el mismo grado de inspiración, pero es el mismo proceso. Él nos inspira y por eso hablamos, por eso manifestamos los dones del Espíritu, por eso tenemos revelación, por eso tenemos iluminación del Espíritu, por eso tenemos discernimiento, por eso tenemos armas espirituales para enfrentar al mundo espiritual de las tinieblas. Nuestras armas, dice la Escritura, son poderosas en Dios, armas espirituales,
poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y concluyo en esta hora. El bautismo en el Espíritu Santo era el patrimonio normal de la iglesia primitiva. Yo no sé cómo es que algunos enseñan que solo esta bendición era para la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica, y que cuando el canon del nuevo pacto se cerró, se acabaron las manifestaciones del Espíritu. Eso haría a Dios un Dios injusto, un Dios que prefirió a la primera generación de cristianos y menospreció al resto. Pero eso es completa y absolutamente falso. Ahora, muchos lo creen, pero esta creencia no quiere decir que sea verdad. Muchos, amados hermanos en la fe, dicen que no se puede hablar en lenguas en este tiempo porque es una señal apostólica. Pero yo creo que el Espíritu Santo es para todas las generaciones, en todos los tiempos. Junto con el bautismo, el creyente recibe poder para servir al Señor y manifestar los dones del Espíritu. Sin embargo, el bautismo en el Espíritu es necesario, básicamente, es para ejercer el ministerio. Sin el bautismo en el Espíritu, el ministerio cristiano y la vida cristiana serían una carga pesada. Una carga pesada. Muchos ministros no serían realmente ministros, sino asalariados. Por tanto, busquemos la promesa, pues está al alcance de todos. Está al alcance de ti, mi estimado hermano. Está al alcance de ti, mi amado consiervo. Búscala, porque está al alcance de todos. Está disponible para todos desde el primer siglo de nuestra época, desde el día de Pentecostés. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.